Veníamos enumerando en los videos anteriores los cambios que tienen lugar al iniciar la modernidad. Hablamos de los cambios políticos, los sociales, los económicos y estábamos por hablar, y lo haremos ahora, de los cambios en el mundo científico y los consecuentes cambios geográficos. Estos están muy encadenados entre sí. Con el surgimiento de la modernidad hay un despertar de la ciencia y hay una cierta autonomía de la ciencia. En la Edad Media la ciencia existía y se desarrollaba, pero vinculada a unas concepciones teológicas muy fuertes, de algún modo sometida a la teología si se quiere. Es decir, la ciencia tenía una limitación que era la creencia religiosa, cristiana, como ustedes bien saben, en el sistema de cristiandad medieval. ¿Qué sucede? Algunas corrientes filosóficas propias de esta misma época, siglo XIV, siglo XV, denominadas en forma general el humanismo, comienzan a plantearse la necesidad de volver a las fuentes del conocimiento propias de la antigüedad clásica, a los filósofos griegos, romanos, sobre todo griegos, ¿no? Pero algunos romanos. Esto que se denominó el humanismo hizo que muchos planteos que los hombres de la antigüedad se habían hecho volvieran a ponerse de moda en esta época. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver sobre la razón y el conocimiento. Durante la Edad Media, en realidad desde la aparición del cristianismo, había habido una falsa o equivocada idea de que cuestionarse acerca de la razón o otorgarle demasiado espacio a la razón podía ir en contra de la fe. El hombre medieval en general creía que la razón era un elemento totalmente secundario en la vida humana y que lo principal era la fe. Tal vez no lo creían todos los hombres medievales, sino el común de la gente. Sería falso pensar que todos los hombres del medioevo tenían esta misma idea. Cuando se vuelve a los autores antiguos a través del pensamiento humanista, tiene lugar esto que seguro ustedes estudiaron en la secundaria. Se empieza a pensar que el hombre es el centro de la creación, no Dios. Entonces se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Esta es una afirmación que es una verdad a medias, porque existe un humanismo cristiano también que le da la prioridad a Dios, pero que pone al hombre, sí, como la cúspide de esta pirámide, ¿no?, de la vida creada por Dios. Lo cierto es que el humanismo plantea muchas preguntas y plantea la necesidad de obtener las respuestas utilizando únicamente la razón para encontrar esas respuestas. Obviamente, cuando se utiliza la razón para responder preguntas, avanza la ciencia. Porque la ciencia que se desarrolla es la ciencia que pregunta acerca de la creación, acerca de la naturaleza, acerca de los elementos de la naturaleza, acerca de su funcionamiento, de su constitución, y busca respuestas a través de diversos métodos que tienen que ver con el uso de la razón, sin renegar de la fe necesariamente. A veces sí, pero no necesariamente. La ciencia se desarrolla de una manera impresionante en esta época. El desarrollo de la ciencia le da al hombre una mayor autonomía, porque el hombre que tiene un conocimiento de cómo funciona el mundo no está a merced de lo que pase, puede intervenir y orientar las respuestas. Puede evitar algo que le vaya a ser negativo, puede producir algo que le sea positivo. Y de ese modo, al desarrollarse la ciencia a través de las preguntas y del uso de la razón, se desarrollan muchos otros aspectos de la vida humana y claro, es un cambio absoluto. Piensen que de pensar que las enfermedades son algo enviado por Dios que hay que soportar y nada más, a empezar a pensar que tal vez hay maneras de prevenirlas o que tal vez algunos elementos de la naturaleza sirven para curarlas, hay un paso muy grande. Le da al hombre la posibilidad de actuar para poder continuar con su vida, por ejemplo.
o para mejorar su calidad de vida. No es menor este dato. Dentro del desarrollo de la ciencia se desarrolló especialmente todo lo que tuviera que ver con la astronomía y los elementos de física y elementos, no solo la ciencia, perdón, voy a corregirme. Se desarrolla la ciencia y se desarrolla la tecnología, es decir, la aplicación de la ciencia a la producción de objetos útiles para la vida humana. Ustedes seguro estudiaron cuando iban a la secundaria que en esa época se desarrollan todos los elementos propios de la navegación, por ejemplo. Porque la navegación también es una actividad vinculada a esta curiosidad del hombre. Esta curiosidad por entender el mundo, por saber cómo es, por conocerlo, por ir más allá, ¿no? Por descubrir lo que tiene, qué hay en el mar, qué hay en la tierra. De la mano de la ciencia y de la tecnología se desarrolla entonces esta actividad de la navegación, que además es una actividad necesaria desde el punto de vista político, para poder ejercer mayor dominio los reyes, desde el punto de vista comercial, para poder llegar más allá con los productos, ¿no? Y que se desarrolla mucho, como ustedes saben, desde el siglo XV, sobre todo desde que los turcos impiden el paso por tierra entre Europa y Asia, y ya estaban establecidos circuitos comerciales y se hace necesario buscar otra alternativa. Seguro que lo estudiaron en la secundaria. España y Portugal lideran esta carrera de búsqueda de espacios marítimos, obvio, porque forman parte de una península, son países rodeados de mar. Y su primer gran intento es buscar un paso por agua hacia, precisamente la India, hacia Oriente. Ustedes saben que en esas búsquedas fueron avanzando, más o menos. Deberíamos estar ahora mirando un mapa de África para poder explicarlo. Deciden bordear África y llegar hasta la India, pasando como si dijéramos al sur de África. Pero claro, ellos pensaban que África era muy pequeñita, pensaban que era solamente la costa mediterránea, no sabían que era un continente tan extenso. En esos intentos descubren las Islas Azores, las islas de Cabo Verde, las Islas Canarias, distintos territorios. Van investigando en la costa africana porque van bordeando la costa y buscando siempre el momento de doblar, digamos así, de llegar hacia el Índico. Y África es mucho más grande de lo que ellos creían, van bordeando la costa, encontrando diversos lugares. Sabemos que en medio Cristóbal Colón propone su empresa de navegar hacia el occidente para llegar a Oriente, porque él estaba convencido de la redondez de la Tierra. Tampoco es que era el único que lo creía, como nos enseñaban en la primaria. Mucha gente estaba convencida de eso, a partir de los estudios científicos. Pero bueno, Colón fue el que tuvo suerte, digamos. Propone su proyecto, que al principio nadie apuesta nada por su proyecto. Después la reina de España, bueno, se la juega y le banca las 3 carabelas para que se largue en la tarea. Colón no está equivocado. El mundo es redondo y andando hacia el occidente podía llegar a Oriente. Lo que él ignoraba es que en medio había otro continente, que es América. Un detalle, me faltó, bueno, no sabía que estaba América. Por eso es que Colón llega y está convencido que llegó a la India y se murió convencido. Ahí, como ustedes saben, comienza un proceso larguísimo, complejísimo, que es la ocupación, conquista, ¿no es cierto?, colonización, también evangelización del territorio americano. Continente que va de polo a polo y que no era precisamente una islita, ni 2 ni 3. Bien. Todo esto que lo decimos rapidito acá, bueno, finalmente llegan a la India también, ¿no? Descubren que África es enorme, pero que finalmente se puede pasar por el sur de África y llegar a la India. En fin, el mundo está revolucionado con todos esos cambios. Porque descubrir nuevos territorios implica descubrir nuevos grupos humanos, de los cuales llegan hasta a preguntarse si son humanos. Hoy nos puede parecer una barbaridad, pero en el contexto de su época no era tan loca la pregunta. Eran tan distintos de ellos y de cualquiera que ellos conocieran, porque eran pueblos originales, diferentes. No eran India, ni China, ni Arabia, ni Europa. Ni los africanos, ni los americanos, ¿no? No podían ni siquiera imaginarse su existencia
Entonces hasta se preguntan eso. Bueno, rápidamente, gracias a Dios, se dan cuenta de que sí son humanos. En realidad la pregunta no fue tan generalizada. Fue una pregunta que se hicieron en un momento específico y también por una motivación política. Pero bueno, al margen. Descubren una nueva naturaleza, descubren animales que no sabían que existían, descubren plantas que no sabían que existían, lugares, ríos, montañas. El cambio es impresionante. Y miren, si los hombres europeos tuvieron que aceptar que el mundo no era ni parecido a lo que ellos pensaban, que era mucho más grande, muy distinto, que era otra cosa, uno entiende que era un tiempo de cambio. Si ni siquiera el mundo, la tierra sobre la que me paro, es lo que yo creía que era, con todo derecho yo me puedo preguntar, ¿y en qué puedo creer y confiar? ¿Qué es lo firme? ¿Qué es lo sólido? ¿Qué es lo que no cambia? ¿Se dan cuenta por qué digo que esta gente vivía un verdadero cambio de época? Cambiaba la idea que tenían de sí mismos, del planeta, de la economía, de las clases sociales y la organización de la sociedad, de la manera de organizarse en los países. Cambió todo en un periodo de 100 años. Y 100 años, aunque parezcan muchos, no son muchos en la historia de la humanidad. Por eso es que decimos que la modernidad es una época, es una manera de vivir, es mucho más que unos siglos que duró la edad moderna. Porque si ustedes prestaron atención, todos estos cambios que hemos mencionado han estado vigentes prácticamente siguen estando vigentes en parte hasta hoy en día. Están ahí en proceso de cambio algunos. Otros, como el capitalismo, gozan de muy buena salud y no están en mucho proceso de cambio. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero cuando hablo de un cambio radical de época? La gente, ¿cómo no se va a hacer preguntas? ¿Y cómo no se van a hacer preguntas profundas, intensas, existenciales si se quiere? Y en medio de todo esto, la Iglesia Católica. La Iglesia, que también es parte de la humanidad, que también tiene gente que se hace estas preguntas. Y en un mundo tan radicalmente diferente, la Iglesia también va a tener que pensarse de nuevo a sí misma. No es lo esencial, por supuesto, pero va a tener que pensar cuál es su misión, cómo se vive, qué pasa, para qué está en este mundo tan diferente. Va a tener que pensarlo. Y desde adentro de la Iglesia vienen las voces diciendo, no, pensemos un cambio. No podemos, eso ya no va más. Las prácticas que teníamos, las ideas que teníamos, no van más. Por eso la reforma es un concepto profundísimo, que no tiene que ver solamente con que Lutero crea esto o crea aquello. Es un aspecto. Ni tiene que ver con que la Iglesia Católica determine algunas cuantas cosas en el Concilio de Trento. Tiene que ver con un cambio absoluto de la manera como la Iglesia se piensa a sí misma. Y la Iglesia no es solo la jerarquía. Las personas, los creyentes, los cristianos, que han pasado por semejante experiencia de la peste negra que nosotros hemos estudiado, cómo los afectó, qué preguntas les hizo hacerse, cómo tuvieron que mirar de otro modo su relación con Dios. Que encima está viendo que el mundo no es lo que creían, el planeta, ¿no? Que encima está viendo que eso que ellos pensaban, que así como estaba dividida la sociedad era como Dios había creado todo, no, porque aparecieron otros grupos sociales. Esta gente a la que se le mueve todo el piso necesita que la Iglesia cambie, que se reforme. No que cambie el mensaje del Evangelio, pero que sea una institución o una comunidad, veremos qué, que dé respuestas a las nuevas preguntas. Y la Iglesia necesita escuchar esas nuevas preguntas y darles respuesta. Y eso le va a costar bastante. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Espero que haya sido clara esta presentación y la seguimos en el aula virtual. Los veo ahí. Hasta pronto.